Buenos días todavía. ¿Cómo están? Sí, qué gusto verlos. Pues vamos directamente a la palabra porque me dijo, ¿manda? Que los niños, que ya, escúchala. Eso es una instrucción en griego de pasen a sus salones. Lo que pasa es que allá todavía no llegamos a eso. Entonces, pues se quedan ahí. Entonces, no me fue desconocido que estuvieran los niños, no me brincó nada, ¿no? Pero pues bueno, vamos a empezar, vamos a aprender algo de la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Traen Biblias? Vayan por favor a Lucas capítulo 6. Vamos a ver primero unos versículos ahí, 3 versículos, y después vamos a seguir avanzando. Am, sí, yo me escucho bien, gracias. El tema de lo que queremos hablar el día de hoy es acerca de formar convicciones. De hecho, así se llamaría el tema, formando convicciones. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ubicar es que todas las cosas que nosotros hacemos se fundamentan en alguna convicción. Es decir, sea lo que sea, las acciones nuestras dejan ver en qué pensamos, en qué creemos. A veces no tenemos que decirlo, pero nos damos cuenta por la forma de vivir. ¿Me explico? En otras palabras, y lo repito, nuestras convicciones se muestran a través de nuestras acciones. Entonces, convicción es algo muy importante. Ahora, ¿qué es una convicción? Porque si escuchamos, esto forma parte del lenguaje, ¿no? Del lenguaje de la fe, vamos a decirlo así, convicciones, fe, todo esto. Forma parte de ese glosario, ¿no?, que tiene. Pero una convicción no es otra cosa sino un argumento al que se está fuertemente adherido. Por definición así es. Una convicción es un argumento al que se está fuertemente adherido. Entonces, por favor, no pierda de vista eso. Y un argumento, es decir, es una idea, ¿sí? Es una idea que yo la tengo bien agarrada y eso hace que me mueva, ¿sí? Esto tiene que ver con los hábitos. ¿Cuántos saben que los hábitos son muy poderosos? ¿Sí? Los hábitos son muy poderosos y son determinantes en nuestra conducta. Hay muchas cosas que las hacemos sin pensar, es simplemente porque estoy habituado. Hay hábitos que son muy buenos, que no son necesarios cambiar, pero hay hábitos que ahí te encargo, ¿verdad? Hay quienes pueden ser groseros de manera habitual y ni cuenta se dan que están siendo groseros. No dan las gracias, no dicen por favor, pasan como burros sin mecate, ¿verdad? Todas esas son cuestiones de hábitos, tiene que ver con formación de hábitos. Y eso también van surgiendo de en qué es en lo que pienso. Es decir, déjenme ponerlo ejemplos muy sencillos. Si yo como padre no entreno y no educo a mis hijos a que pidan las cosas por favor, que cuando se les dan den las gracias, de que cuando llega algún adulto, ¿sí?, que entra algún adulto en la habitación en donde estamos, se ponga de pie y salude. Para muchos eso es ¿qué van a decir, no? Bueno, esos son buenos hábitos, son buenas costumbres, ¿sí? A que cuando se les pregunten contesten. Si yo no hago eso, porque eso no se da en automático, si yo no los ejercito y estoy ahí cuchillito de palo con eso, es sencillamente porque yo creo, mi convicción es que eso no es importante. Entonces ya te lo deja ver. ¿Sí me explico? O sea, cuando puedes leer estas cosas, tú llegas a una casa y tú te das cuenta qué cosas son importantes en esa casa por la manera en que se conducen, o en una congregación, en una persona. Esto es importante para esta persona, tiene esta convicción. Y así podríamos ver muchas cosas, pero yo creo que el ejemplo está claro, ¿cierto?
Entonces, fíjense, algo muy, muy importante. Esto creo que van a ser como claves. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Si Dios quiere y nos vuelven a invitar, porque es bueno estar de visita en casa, ¿verdad? Este, pero podremos hablar un poquito más acerca de esto. Pero algo muy importante entenderlo, que de manera práctica, los hábitos y las convicciones tienen hegemonía, o es decir, o están por encima en cuanto a poder y en cuanto a capacidad de la información que tenemos. Póngame atención en eso. Los hábitos y las convicciones de manera práctica están por encima de las cosas que yo conozco, de la información que tengo. Es decir, yo puedo tener muy buena información en algo, pero tener una convicción distinta. Es decir, ¿cuántas veces nos ha ocurrido y muchas veces como pastores, ¿verdad? Eso pudiera pensarse, o como un creyente más maduro que ve a otro, como padres a nuestros hijos, dices, ¿por qué hiciste eso si ya sabías? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Salúdenme porque luego se me quedan viendo así, es como, no sé si se durmieron, si están en holograma o qué onda. Entonces, eso es algo, ¿por qué lo hiciste si ya sabías? Ya sabías que no debías de hacer eso. ¿Cuántos le han dicho eso a sus hijos? A ver. Y a nosotros también el Señor nos lo ha dicho. ¿Me explico con esto? Entonces es por eso. ¿Por qué? Porque yo tengo el hábito o tengo una convicción que tiene un poder por encima de la información que yo tengo. Entonces, el hecho de que yo sepa algo, eso no asegura en ninguna manera que yo me voy a conducir de cierta forma. O sea, no por el hecho de que yo sepa voy a actuar congruente a eso. Yo voy a actuar en congruencia a mis hábitos y a mis convicciones. Por eso es muy importante la formación de convicciones, porque las convicciones se forman o se deforman. ¿Sí? O sea, una convicción se va dando y los hábitos es a golpe de repetición. Todo eso es a golpe de repetición. Entonces, tener información y tener convicción son cosas muy distintas. En Lucas capítulo 6, ya debieron de haber llegado ahí, versículo 46 al 49 se lee así. Porque ustedes me llaman, o ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? A ver, es una pregunta muy honesta, muy sencilla, muy directa. ¿Por qué me dicen que yo soy el que mando, que están a las órdenes mías y cuando les digo algo, pues no lo hacen? ¿Por qué? Entonces la advertencia que el Señor hace aquí es real, fíjense. ¿Cuál es esa advertencia? Que hay un peligro en llamar a Jesús Señor, pero no obedecerlo como tal. Esa es una advertencia y hay un peligro ahí, porque hay una implicación muy directa que está basada en el ejemplo de quienes llaman Señor al Señor, ¿sí? Pero que no están dispuestos a quitar algo que les impide el poder seguirle en la dimensión que Él requiere. O sea, ¿qué es lo que me impide? Si yo no estoy obedeciendo, hay algo que me está bloqueando. Si yo no estoy obedeciendo, cuando el Señor me indica algo, cuando yo ya sé qué es lo que Él demanda y yo no me conduzco en esa dirección, yo no me muevo en esa dimensión que Él establece, ¿sí? Entonces dice, aquí tienes un problema, porque no estás dispuesto a quitar eso. Y aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que me impide obedecer al Señor? A ver, yo le digo que Él es Señor, pero ¿realmente tengo la convicción de que Él lo es? O sea, ¿realmente estoy convencido de que Él lo es? Y si estoy convencido, ahora tengo que pasar a la esfera de los hábitos, ¿no? Pues si no estoy habituado, ¿por qué no estoy habituado a obedecer? Si tengo esta convicción. No sé si me explico, eso es como si fuera un mal de Parkinson.
Es la verdad. Es decir, en la mente quisieras agarrar algo, pero llevarlo a la práctica no puedes. Y yo viví eso muy de cerca porque mi papá por algún tiempo él padeció y te quedas acá y en un principio, bueno, mis hermanos, ¿no? Porque mis hermanos son los carrillas. Yo nada más los veía y decía, ay, me ponía a orar por ellos y los reprendía, ¿sí? Pero luego, pues era la carrilla y mi papá también agarraba la onda, ¿no? Tenía bastante buen humor. Y le decíamos, ¿qué onda, jefe? ¿Ya le andas echando azúcar a los churros? ¿No? O sea, Raúl, pues sácate la guitarra aquí, que él saque las maracas, ¿no? Pero fíjense, eso es había un problema, sí lo tenía en un nivel fuerte, porque si él en un momento quería, con sopa, o sea, tomar algo así, le llegaba vacía la cuchara. O sea, y es algo que no puedes controlar. O sea, en tu mente lo controlas, pero hay conexiones que te dicen, no. ¿Me doy a entender? Hasta que sí, ya, gracias a Dios, el Señor le sanó y al final pues, podía trazar casi con tinta, ¿verdad? Y gloria a Dios. Y ya de anciano y tenía buen pulso, gracias a Dios. Pero así nos pasa. No hay una conexión entre la información que tengo, ¿sí? Y mis acciones, porque eso se llaman convicciones. Y algo está bloqueado ahí. Por eso después dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Digan conmigo, cavó hondo. ¿Sí? Dice, y echó cimiento sobre la roca. El cimiento es lo que une a la roca, que la roca es Cristo, con el resto de la casa. El cimiento no es la roca. Los que entienden aquí de construcción sabrán que le tienen que hacer un agujero en la tierra, ¿sí? Que hacen una excavación para echar cimientos, pero es qué tan hondo lo quieres hacer. El punto es de que tú puedes ir bajando hasta que te encuentras pues con el monolito. ¿Qué tan grande lo quieres, no? Hay quienes se lo avientan de 15 centímetros, ponen una zapata, ¿verdad? Por ahí y a los 3 días ya tienen cuarteaduras y cualquier cosa para abajo. Pero cuando te vas hasta abajo, hasta la roca, ¿sí? Hasta el monolito y dices, ah, caray, ya llegué. Ya aquí cuando le estás dando y que ¡ping! Te quedas, ¿no? Porque ya no le puedes escarbar más. Esa es la roca, ¿sí? El monolito. Ok, ese es Cristo. Pero esa no es la casa. Tiene que haber algo que una a la casa con la roca. Y son los cimientos. Entonces ya sacas un montón de cemento, varillas, grava, arena, de todo. Y empiezas a hacer esos cimientos que van a unir. ¿Ok? En este caso, las convicciones son esos cimientos que unen a la roca con el resto de la casa. Que a veces si la roca está acá y hay un espacio en donde no hay nada y hay una triste zapata ahí y luego le quieres construir un montón, no está unido, no hay convicción que junte, no hay convicción que una. Entonces los fundamentos en ese sentido son muy importantes, ¿sí? Entonces dice, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Entonces, ¿esto qué es lo que nos deja ver? Que la obediencia y la dependencia no evita que nuestra vida esté puesta a prueba. Es decir, yo puedo ser muy obediente, puedo depender de Dios y así debe de ser, y qué bueno que nunca actuemos en independencia a Dios, pero eso nunca nos va a librar de pasar tiempos difíciles. ¿Me explico? El que seas obediente a Dios te puede librar de cosas difíciles. Vas a evitar consecuencias de desobediencia, eso es un asunto, pero van a haber cosas que van a venir y que van a golpear porque están fuera de tu control. Uno puede controlar las decisiones de uno,
pero no las de los otros. Y decisiones de otros, tanto más cercanos estén a nosotros, tanto más impacto tienen en nuestra vida. Y pueden haber decisiones que alguien muy cercano a nosotros tome que nos golpee, pero con todo. Ahora, si yo no tengo convicciones, para abajo. Pero si yo estoy bien sólido, me va a pegar durísimo, pero voy a resistir, voy a aguantar, ahí voy a estar. No sé si me expliqué con esto. ¿Sí o no? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? O sea, evitamos con la obediencia, evitamos consecuencias de desobediencia, no evitamos conflictos, pero sí evitamos la ruina. Sea por cuestiones de uno o de cosas externas a nosotros, sí evitamos la ruina. Seguimos leyendo, versículo 49. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimientos, así como las de Infonavit luego, ¿no? Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Sofonías, en el capítulo 1, y Sofonías es un libro que está en la Biblia, sí existe, ¿sí? Está ahí en el Antiguo Testamento, lo pueden buscar. Pero en el capítulo 1, en el versículo 12, dice lo siguiente: y sucederá en aquel tiempo, está hablando el Señor, sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. ¿Sí? Y ya lo que sigue después de eso no es bonito. Pero fíjense, aquí está trayendo una actitud en donde dice el Señor, a ver, yo voy a ir con los habitantes de Jerusalén. Cuando dice Jerusalén, pues evidentemente no se refiere a la ciudad como tal, se refiere a los habitantes de esa ciudad. Y dice, y les voy a poner lámpara, porque no había spots, ¿no? Entonces voy a llegar con la lámpara y voy a llegar a ver cómo están, los voy a escudriñar, a ver por qué se están conduciendo como se están conduciendo. Me voy a acercar y voy a traer a flote cuál es la convicción que ellos tienen, pero voy a anticipar por qué se están comportando así. Y dice, porque ellos dicen, ¿sí? Ellos dicen de esta manera, ellos se reposan, dice, como el vino en su sedimento. Esta es una expresión que es un eufemismo. Un eufemismo es una figura de lenguaje en donde tú dices, estás diciendo algo muy fuerte, pero de una manera muy nice. Así como para que no se sientan, por si son como jarritos de Tonalá, ¿verdad? Así bien sentidísimos y se quiebran con cualquier cosita, cristianos de chocolate, ¿verdad? Y entonces lo dice de una manera muy, pues muy bonita para lo que dice, porque lo que realmente, lo que dice es algo muy fuerte, ¿sí? Reposar, miren, para los que no ubican, cuando se saca el jugo de la uva, cuando vas a hacer vino, lo metes en barricas y lo pones en un punto en donde no, de temperatura, etcétera, etcétera, pero en donde no se mueve nada, ahí se queda reposado, ¿sí? Y pasa mucho tiempo. Entonces, pues cuando se exprime la uva, quedan muchos sólidos. Todos esos sólidos se van para abajo. Como no tienen nada de movimiento, pues ahora sí que la gravedad o la gravitación, perdón, hace su trabajo, ¿no? Y se van bajando, y se van bajando, y se van bajando. Entonces queda hasta el fondo, pues uva. A eso se le llama madrazas. ¿Ok? Cuando aquí lo que está diciendo, está utilizando esa figura, el vino reposado, ellos ubicaban de qué se trataba. Entonces, cuando lo sacaban, tenían que sacarlo con mucho cuidado para que no se revolviera. Pero aquí lo que está diciendo es de que es como hombres que reposan sobre sus propias heces fecales. O sea, no pasa nada y tú estás ahí y que salga y ahí te quedas y no te limpias. Y ahí sigues embarrado con todo eso. Y ahí te reposas en tu porquería. Eso es lo que les está diciendo el Señor.
O sea, yo voy a llegar, los voy a escudriñar, ¿sí? Porque la actitud de ustedes están reposados sobre sus porquerías. ¿Y cuál es la razón? Que ustedes tienen la convicción que dice, pues en su corazón, ahí está el problema, ni bien ni mal hará el Señor, no pasa nada. Pero los versículos que siguen se dieron cuenta que sí pasa. Dile al que está a tu lado, ¿sabes qué? Sí pasa. El Señor sí hace, el Señor sí actúa, el Señor sí se da cuenta. ¿Sí? Muchos tienen una idea deísta de Dios. Sí, sí creo que está Dios, pero no creo que se involucre en mi vida. Y se involucra en todo y le interesa toda tu vida. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque te interesas. Sí, entonces podemos saber que algo que hacemos no está bien, que no es para nada, ni para el provecho de nadie, incluso que puede ser aún una inmoralidad, que aún en el mundo es inofensivo, es ofensivo, que aún para el mundo es inaceptable, que es un pecado, que es algo mal, ¿sí? Pero que todo eso se desprende de ello porque se tiene más bien la convicción de que lo puedo hacer y no va a pasar nada. Y no va a haber consecuencias. Por eso muchos viven como viven, porque piensan que no van a tener consecuencias, porque piensan que Dios no les va a pasar una factura. Pues bien, les va a pasar una factura o en esta vida o en la venidera. Cualquiera de las dos cosas, pero Dios sí interviene. ¿Estamos aquí? Malaquías capítulo 1, vengan conmigo por favor y vamos a seguir con la misma línea que empezamos la semana pasada en el campamento. ¿Les parece bien? Digo, pues ya se quedaron calientitos pues para seguirlos. Malaquías, en el capítulo 1, los versículos 6 y 7 y después los versículos 12 y 13, describe algo como lo que acabo de mencionar ahorita. ¿Sí? Esos versículos, ese texto es un clarísimo ejemplo de cómo la conducta es dirigida por las convicciones y no por la información. Aunque tengas la información, la mejor información, aunque lo sepas, pero ¿sí? Porque hay veces que, repito, uno puede preguntar, ¿por qué lo hiciste? Si ya sabías, sí ya sabía, pero ¿sí? O a veces, oye, ¿qué onda con esto? Sí, yo ya sé que estoy mal, pero ¿qué? No te metas con mi vida. ¿Sí? Y luego a veces los hijos no responden así. ¿Por qué te metes en mi vida? Tú te metiste en la mía. Nosotros estábamos sin tu vida y estábamos bien. Y tú te metiste. Hola. O sea, nosotros ya estábamos, tú llegaste. Pues ya que llegaste, pues ya estamos ligados, ni modo. ¿Estamos aquí? Entonces, Malaquías 1, versículos 6 y 7 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Esa es una declaración que hace, ¿verdad? O sea, los hijos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Honrar a sus padres, ¿sí? Y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi honor? O sea, si dicen que yo soy el padre de ustedes, ¿por qué no me están honrando? ¿Dónde está ese honor que deberían de traer? Que ustedes dicen. Dice, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, si yo soy Señor, entonces, y yo estoy mandando algo, ¿por qué evidentemente están desobedece y desobedece? ¿Dónde está el temor de ustedes? Entonces no me vengan con cosas. Dice el Señor de los ejércitos, dice, a ustedes sacerdotes, y aquí viene, que desprecian mi nombre. Fíjense bien, ¿eh? Dices, ay no, pues ¿cómo vas a despreciar a Dios? Bueno, ¿estos están de acuerdo que el que lo dijo fue Dios? Ustedes desprecian mi nombre, ¿sí? Ahora, pónganme atención en esto. Dejen de ver el versículo por allá, concéntrense acá, ¿sí? Por eso, miren, yo les voy a decir una cosa, digo, aquí háganle como que ustedes quieran, ¿no? Yo he decidido allá en la congregación no proyectar los versículos para que la gente traiga sus Biblias y utilicen sus Biblias.
y vamos a tal capítulo, que hagan esto, en lugar de... Porque ya suficientes pantallas tenemos a lo largo de toda nuestra existencia actualmente. Esos son mis 2 centavos. Cierro el paréntesis. Pero dice, ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Y aquí la palabra para despreciar, el vocablo hebreo que se utiliza, quiere decir, ustedes consideran que mi nombre es vil. ¿Sí? Que no se puede confiar. O sea, que hay vileza en mí, que no pueden confiar en mí, que es indigno, torpe e infame. Eso es lo que quiere decir ese vocablo basá o basa, no sé, no hablo hebreo, ¿sí? Para ver en dónde ubicar el acento. Pero eso es lo que quiere decir. Le estoy diciendo, ustedes tienen esa convicción de que no se puede confiar en mí, que mi nombre es indigno, que soy torpe y que soy infame. Ay, híjole. ¿Y cuántas de estas ideas luego te encuentras por ahí? Ay, pues el mundo no me preocupa. El mundo está bajo el maligno, pero cuando alguien se dice cristiano, cuando se dice creyente y te sale con rollos de que, ay no, pues ya me enojé con Dios. Es esto. Le estás diciendo vil. Se le está diciendo, estoy actuando en una convicción de que le estoy diciendo, eres indigno de confianza. A ver, sí. Entonces, si yo he estado orando y con mucha fe y el Señor no me contestó, pues si te contestó, te dijo no. Dios siempre contesta. Sí, no, luego. ¿Ya? ¿Sí me explico? O sea, pero Dios siempre contesta. O sea, que nosotros digamos, es que Dios no contestó porque no contestó lo que yo quería, y si no contestó lo que yo quería, entonces no contestó. Eso es otro asunto. Pero eso es no entender, pero sí contesta. Por supuesto que contesta. ¿Sí? Pero no, es que, es más, y no me gustó como predicó el pastor, y ya no voy a ir a la iglesia. Voy a castigar al Señor y tampoco voy a dar ni mis diezmos ni mis ofrendas. Para que sepa el Señor. Y ya cuando yo llegue y, ay, qué gusto que viniste, mijo, otra vez. Eso no pasa, ¿eh? Eso no pasa en el corazón de Dios. Dios no es así. Dios es inmanipulable por criaturas pervertidas como nosotros. A Dios no lo manipula nadie. ¿Estamos aquí? Entonces fíjense, ¿cómo ven esa convicción? Ese argumento fuertemente adherido que llevaba, pues no era cualquier hoja de estafiate, se estaban refiriendo a los sacerdotes, a los que debían enseñar. Ahora, si los sacerdotes tenían esa convicción, imagínense cómo estaba el pueblo. Si aún los sacerdotes enseñando bien y enseñando la palabra y teniendo un buen testimonio, a veces hacen lo que se les da su gadarena gana, ¿sí? Ahora imagínense cuando tienes una convicción como esta que describe aquí. Dice, pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué hemos dicho que eres indigno, infame, torpe, que no se puede confiar en ti? ¿Yo? Dile al que está a tu lado, ¿yo? Dile, voy a esperar. Que luego no hablan aunque les dé una ofrenda. Y dile, ajá, ¿tú? ¿Sí? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor les contesta, pero pum, así, en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? Y luego dice, en que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Lo tomó personal el Señor. Ahora, trasladen eso a todas las esferas de nuestras vidas, a todas las esferas de sus vidas. ¿Cómo considera usted a su esposa? ¿Cómo considera a su esposo, a sus padres, a sus hijos, a la iglesia, a los hermanos, a los pastores, al policía que está ahí, al que atiende en un lugar, al que le presta un servicio? No, pues es que yo pago para que me sirvan. Sí, pero
¿Habrá algún desprecio? Consideraré que es, entonces, como considero que es indigno, que no es confiable, pues yo me conduzco de esta manera y que le haga como quiera. ¿Ven que estamos hablando de una actitud, pero que tiene que ver con una convicción? ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué convicciones tienen con respecto a eso? ¿Sí? ¿Qué tanto descansan en lo que Dios nos dice de cómo son las cosas, de cómo deben de ser las cosas? ¿Piensan ustedes que hay algo que necesitamos corregir en todo esto? Que habrá que sentarnos y decir, a ver, no voy a dejar de rollos, ¿sí? Y voy a revisar esto. ¿Cómo está mi convicción en esto? ¿Qué pienso de esto? No qué piensan de mí, qué pienso yo de. ¿Cuál es mi convicción con respecto a? Voy a revisar. A ver, ¿y cómo llego a esta conclusión? ¿Cómo me estoy conduciendo? A ver, lo voy a ver desde fuera. Alguien con mi convicción se está conduciendo de esta manera, pero lo voy a ver así. ¿Qué pensaría yo si fuera? Eso les va a ayudar a ubicar cosas. Porque a lo mejor no es un desprecio hacia boca de jarro, pero algo puede haber de eso. A lo mejor es un desprecio insípido, pero ahí está. Pero técnicamente ahí está. Como pensar en una limonada, bueno, o en otra cosa, ¿no? Si tienes lana, pues haces una limonada ahorita, ¿no? Pues están recaros los limones. Pero que agarras un pichel de esos de 20 litros y agarras así una pizca de azúcar, ¿sí? Y agarras un limón y ya medio churido, ¿no? Ya medio reseco, esos que los pegas y ¡toin! Rebotan, ¿no? Y se lo echa así, ¡truc! 2 gotitas cayeron ahí y le echa sus hielitos. Técnicamente tienes una limonada, ¿sí o no? Porque tienes todos los elementos, pero está muy desabrida, está insípida, pero lo tiene. Entonces, a lo mejor en algún área con respecto a Dios, con respecto a lo que Dios dice, porque esta es la mesa del Señor, hermanos. Este es el pan de vida. Y Cristo es la persona, Él es el pan de vida, ¿sí? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come mi carne. ¿Estamos aquí? Entonces, a lo mejor, espero que no, pero en una de esas están esos elementos, ¿verdad? Que dices, sí, necesito corregir esto, porque sí está, tengo que dar esos pasos. Hágalo. Será bueno llegar y a sincerarse delante de Dios, porque Dios lo ve, como ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Dios llega y lo ve y dice, no, ahora sí que necesitas corregir esto. Que no digas, yo. Ujú. Ahora vamos a los versículos 12 y 13. Déjame ver cómo voy de tiempo. Versículo 12, ahí de Malaquías 1. Pero ustedes lo profanan, refiriéndose ahí al Señor, no a su nombre, pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. Ay, jole. Estás hablando que son los sacerdotes los que hablaban de esa manera. Versículo 13, también dicen, ay, qué fastidio. Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y traen lo robado o cojo o enfermo. Así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Ay, qué fastidio. Ay, otra vez. Uf, la misma cantaleta. Ay, otra vez lo mismo. ¿Saben? Otra canción. Qué enfado. Eso es lo que están diciendo. Esa era la actitud. Y dicen, tienen que corregir, porque yo lo estoy viendo y yo no acepto eso. Aunque vengas, ay Señor, no, en tu corazón yo veo esto. Y ¿sabes qué? No acepto nada que surja con algo que esté contaminado con esos elementos. Punto. Entonces, esto es muy importante de entenderlo, mis amados. Porque nosotros podemos llegar, vamos a la reunión y
¿Me explico? Y nuestro corazón está en otro lado. Y viene la palabra y le machetearon para darle y ¡fum!, se suelta la palabra y uno entra y sale como entró. ¿Sí? Entonces, ay, esta reunión, ay, hay que, ay, esto, ay. Eso es esto. Entonces revisemos por ahí, veamos eso. ¿Me doy a entender con esto? Deuteronomio capítulo 1, versículos 25. Ay, gracias por el agüita. Gracias por el agua, Señor, porque con el agua hacemos café. Y té también. Versículo 25. Dice Deuteronomio 1 hasta el 33. Entonces tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dieron un informe y dijeron: es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Hasta aquí todo va bien. Digan conmigo, información correcta. Ahí van los pues de los espías, no los que mandaron, llegaron, no, está todo dar. Oye, ¿cómo está allá donde el Señor nos quiere meter? Uf, no hombre, o sea, miren las uvas que traemos, la traemos entre dos. No pudimos traer sandías porque pues no llevábamos camioneta, pero imagínense si así están las uvas. No, está tremendo. O sea, sí, es tierra buena que el Señor nuestro nos da. Versículo 26. Sin embargo, fíjense bien, eso se les está refiriendo el Señor. Ustedes dijeron esto. Sí, todo bien, todo dar, está muy bonito, a todo dar. Sin embargo, ustedes no quisieron subir. Ahí está el elemento volitivo. Ahí está la voluntad. Ustedes, ¿quiénes no? O sea, ¿el Señor no quiso? ¿O quiénes no quisieron? ¿En dónde está el no quisieron? En la voluntad, en las convicciones. ¿Sí? Ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Bueno, pues ya sus convicciones no coincidían con la información que ellos trajeron. ¿Se dan cuenta? Entonces, si está todo bien y acabas de decir, el Señor nos la da y Él va por delante de nosotros, pero no voy porque están muy grandotes. Ay, no, está muy difícil. Ay, no, qué complicado. Ay, no. No coincide, ¿sí? No coincidía con eso. Y lo que determinó las premisas por las que todas sus acciones vinieron, escuchen bien, fue la convicción de que Dios no deseaba el bien para ellos, que Dios era vil, indigno de confianza e infame. Sí, Él nos lo da, Él pudiera si quisiera, pero andamos aquí y sí está muy bien, pero tenían otra convicción. Vamos a seguir leyendo. Murmuraron en sus tiendas y dijeron: porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿Lo acaban de ver? ¿Se los leo otra vez? Vean información, tierra buena, Dios dijo, Él nos lo da. Pero después, aquí ya viene, no hicieron ninguna pregunta, no, ya hablaron, era una convicción, era un argumento que tenían con respecto a la persona de Dios. Ahora, si esto que dijeron no surge de que alguien considera que Dios es vil, que es indigno de confianza, ¿de dónde surge? Se las voy a leer otra vez. Murmuraron en sus tiendas y dijeron: porque el Señor nos aborrece. A ver, ¿el Señor aborrece al ser humano? ¿Qué hace con el ser humano el Señor? ¿No le ama? Y déjeme decir esto, Dios ama a todos. No, pero es que la Biblia dice que aborrece al impío. Ese es otro asunto, estás malentendiendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo no son unos cuantos. El mundo son todos los seres humanos. ¿Estamos aquí?
No, es que ama a los que predestinó para el cielo. Para eso los ama. A los otros los aborrece. Porque la Biblia dice, eso es esa es una muy mala interpretación que parte de una premisa o que parte de una idea equivocada por un falso concepto de la soberanía de Dios. ¿Sí? Y hay muchísimo más ahí que no tengo tiempo para meterme en ese sentido. Ay, no, pues si Dios me amara, pues ya me hubiera dado esto. ¿Han escuchado eso? Ay, sí, pues, oye, es que Dios nos ama. Pues a ti te amará porque a mí, mira cómo me tiene. Es exactamente el mismo espíritu que está ahí. Es exactamente la misma convicción. Porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Fíjense qué convicción tan aberrante. Porque Dios lo sacó por ser fiel a las promesas que le hizo a Abraham. Números cerrados, 470 años. Son 430 realmente es lo que dice la Biblia. Pero en números cerrados, ¿no? Mis amados, Dios no se olvida. Dios tiene su tiempo, Dios cumple. Cuando se trata de bendecirnos, cumple, pero también cuando se trata de darnos nuestras llegaditas, también lo hace. Él tiene sus tiempos, Él sabe. Seguimos leyendo, versículo 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo y además vimos allí a los hijos de Anac. Entonces yo les dije, no teman ni les tengan miedo. El Señor su Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto. ¿Vieron? Les está diciendo, bueno, eso es lo que ustedes vieron y yo entiendo que luego las circunstancias nos pueden sacar de onda, ¿a poco no? Puedes ver algo y decir, ay, híjole, ¿cómo le hago con esto? No, está muy complicado. Pero cuando yo tengo una promesa de parte de Dios y me dice, yo lo voy a hacer, pero ustedes muévanse. Y cuando viene esto, dice, bueno, está bien, si nunca hubieran visto actuar al Señor, pero bueno, pero acuérdense, habíamos sido esclavos, nos habían tratado, pero con el tubo, nos habían dado con todo, ¿sí? O sea, ¿cómo padecíamos todo lo? Ahora, ¿cómo destruyó el Señor a esos que nos oprimían? Nosotros los vimos y aquí estamos, ¿sí? Cuando, híjole, estábamos allá adentro y de esclavos, o sea, salimos con todas las riquezas de Egipto. Cuando ellos salieron a ese transitar, no salieron con una mano adelante y otra atrás, hermanos. Salieron con todas las riquezas de Egipto. Los egipcios llegaron y órale, ¿sabes qué? Aquí está el oro, aquí está la plata, aquí están las joyas, aquí están las ropas, aquí está. Vaya, pero váyanse. Es una calamidad lo que nos está pasando porque ustedes están aquí, porque el faraón está tomando muy malas decisiones. Ya váyanse. ¿Me están siguiendo? Ellos trajeron una indemnización de 470 años. Las riquezas del lugar más importante de la tierra en su tiempo, ahora habían pasado a manos de unos esclavos. Muchas veces no vemos eso. O sea, ¿ustedes cómo salieron? No, pues salieron a todo dar. Y se abrió el mar, ¿no? Sí. ¿Lo vieron eso? Sí. ¿Pasaron por ahí? Sí. ¿Y vieron cómo sepultó a los ejércitos, a los carros de Faraón que venían dispuestos para hacernos carne de hamburguesa? ¿Se dieron cuenta cómo lo cerró? Y sí, ¿no? Hasta sacaron sus panderitos y le dieron aleluya, gloria a Dios. ¿Ya se les olvidó esto? ¿Ustedes creen que estos le representa un mayor problema a Dios que estos? Que si lo hizo aquí, ¿crees que no lo va a hacer acá cuando nos dijo que lo iba a hacer? Ese es el recordatorio que le está diciendo. ¿Dónde están sus convicciones? Versículo 31. Y en el desierto donde han visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a su lugar.
O sea, así te llevó de día y de noche. Nube durante el día, nadie se insoló. Durante la noche, iluminados, calor, porque muchas veces no ubicamos eso. Sí ubicamos en buena medida, ¡ay, qué calorón! Pero ahí te encargo cuando la temperatura se cae así en unas horas, y que se va bajo cero. No es bonito estar en lo calientito y de repente sales y se te queda congelada la sonrisa un rato. ¿Sí? O sea, el frío es rudo. El frío es rudo. Seguimos leyendo, versículo 32. Pero con todo esto, o sea, con todo lo que el Señor hizo, ustedes no confiaron en el Señor su Dios. Es decir, ellos estaban convencidos de que Dios no es digno de confianza, que no es fiel, que es inestable. ¿Sí? Ellos comparaban en su mente la idea de Dios, ¿verdad? La idea que ellos tenían de Dios con la de los dioses paganos que habían visto ellos en Egipto, y que había que hacer cosas porque estaban enojados y porque y para contentarlos y que no te surta. ¿Sí? Versículo 33, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino por donde debían andar. ¿Cómo ven? Si con todo esto no confiaron. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? Entonces, pues bien puede uno, ¿verdad? O bien puede que uno sepa, bien puede ser que uno haya sido testigo de obra o incluso receptor de algún milagro, que Dios te haya bendecido y que, ¿verdad? O de muchos, pero eso no significa la aprobación de Dios. Todas las cosas que Dios hizo a favor del pueblo no es porque aprobara lo que el pueblo hacía, es porque Dios prometió hacerlo. Y hay una diferencia monumental ahí. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Que tengamos la bendición de Dios no necesariamente significa que Dios aprueba lo que estemos haciendo. Significa que Él es bueno y que no nos funde con un rayo nomás porque no quiere. Pero esa es la verdad. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Entonces, hay muchos que piensan de esa manera. Aún así, ¿verdad? No confiar en Dios, pues esa es una convicción que se tiene. Porque confías o no confías. ¿Le tienes confianza o no le tienes confianza? ¿Ya? Si le tienes confianza, pues operas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es no confiar en Dios? Porque esa es otra pregunta. ¿Qué es no confiar en Dios? Bueno, de entrada es una convicción que Dios miente. Y ya estamos en problemas. Porque además, pues Dios, al ser absolutamente santo, la palabra expresamente dice, por lo cual es imposible que Dios mienta. Entonces, cuando yo no confío en Dios, pues le estoy diciendo, a mí se me hace que son cuentos. Iba a decir cuentos chinos, pero no, son cuentos hebreos. ¿Sí? Entonces, se desconfía de su amor, se desconfía de sus motivaciones, de sus intenciones, de la capacidad que tiene para llevar a cabo lo que se ha propuesto. Miren, les voy a decir historia larga hecha corta. No les voy a decir levanten la mano, ¿cuántos? No. Pero todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo, es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿está bien? Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Ese propósito, pues yo no sé si es de que te vayas a las naciones y que vayas para acá y que vayas para allá y todas esas cosas que luego se nos hacen que es lo máximo. Pero eso no es lo máximo, ¿sí? Y sabemos lo que les estamos diciendo. Eso no es lo máximo. No, irte acá y que Dios te mande. Uy, eso no es uy. No sabes en qué broncas te metes con eso. ¿Sí?
No, no, no. Lo que Dios se propuso, el propósito expreso, pues yo no sé qué es lo que tiene Dios para mí en mi vida, qué es lo que quiere hacer, pues no sé todos los procesos que vaya a utilizar, pero hay un propósito que Dios lo va a cumplir sí o sí porque lo dijo y porque tiene la capacidad. Pero Él dijo que a todos los suyos, ¿sí?, cumplirá el propósito de que sean como Cristo. En carácter, nunca en atributos, por supuesto, pero en carácter, y escuchen bien, aún físicamente. Y no digo que si te, ay, qué bueno, porque yo estaba medio lampiño y quiero unas barbas. No, no está hablando de eso. Cuando nos referimos a lo físico es la glorificación. Con un cuerpo, ¿sí?, absolutamente capaz de estar delante de Dios con todo su esplendor y no ser fulminados, sin ningún vestigio de pecado, sin ninguna inclinación de la carne, toda nuestra atención ahí, sin nada que lo saque del trono, sin nada que nos distraiga de exaltarlo y de glorificarlo y de deleitarnos en Él. Eso Dios lo va a hacer sí o sí, porque Él lo dijo. ¿Qué va a pasar de en medio acá? Pues eso depende de muchas cosas. ¿Qué tanto estoy respondiendo yo a Dios? Pues si me voy a ir en avión o me voy a ir en primera clase o me voy a ir en la burra o me voy a ir de raite, pues eso ya depende de las decisiones mías en el sentido de darle respuestas a Dios. Pero yo prefiero mejor irme por donde Él me dice que me vaya. No porque dices, es que la comodidad es indispensable. No, pero es que la obediencia lo glorifica. ¿Sí me explico? Y eso es lo que yo quiero, que Él se exalte. Ese es mi deseo. Y pues sí, me va a costar trabajo. Yo quisiera hacer otra cosa, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no lo exalta en primer lugar, porque no se habla bien de Dios, porque no muestra su carácter. Y eso, quiero decirles, eso es glorificar a Dios. Porque luego también, glorifiquemos a Dios, cantemos al Señor para glorificarlo. Eso no es glorificar a Dios, eso es cantar, nada más. Glorificar a Dios tiene que ver con mostrarlo a Él, cómo es Él a través de nuestras vidas. Eso es glorificar a Dios. ¿Estamos aquí? Ahí revisemos cada uno cómo estamos en eso. Entonces seguimos avanzando. ¿Cuántos piensan que necesitamos hacer una revisión exhaustiva de nuestras motivaciones? Y eliminar cosas que estorban en ese sentido, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que vamos eliminando cosas, pues es tomar otras convicciones que estén soportadas, que estén de acuerdo a lo que el Señor dice. Entonces voy empujando, pero voy jalando también. O sea, no es nada más me quito de cosas, no funciona así. Es quito y pongo. Quito esto, pero pongo esto. ¿Sí? No hagas lo malo si no haces el bien. Deja de hacer esto y sigue haciendo esto. ¿Estamos aquí? Pues no es nada más lo quito acá y luego lo quito, pues ahí te haces loquito. No, hago a un lado esto, pero ¿qué es esto que yo identifico, que esto no glorifica a Dios? Bueno, la ecuación no es difícil, lo voy a hacer a un lado. Señor, dame la fuerza, porque a mí es algo que está muy arraigado en mis afectos. No sé cómo hacerlo. Es más, no tengo la fuerza para hacerlo, pero sé que no lo quieres tú ahí. Ayúdame. Y si yo no puedo hacerlo solo, voy a pedir ayuda. Pero esto se tiene que ir porque se tiene que ir. ¿Estamos aquí? Porque he determinado honrarte a ti, he determinado glorificarte. Entonces esto, ok, lo vamos a hacer a un lado. Señor, ¿qué es lo que te glorifica? Si esto no, hay algo que sí. ¿Qué es lo que sí te glorifica? Ok, esto, perfecto. Lo pongo ahí. ¡Ay, qué complicado está! Pues sí, es complicado porque no estamos habituados a eso, pero conforme lo haces una y lo repites otra vez y otra vez y otra vez, llega un momento en que lo puedes hacer sin problema. Es como el equilibrio, ¿verdad? ¿A cuántos les cuesta trabajo el equilibrio de repente? Hagan una prueba.
Y dices, ay, está bien fácil, a ver. Curiosísimo se ve uno tratando de hacerlo, ¿no? Pero lo intentas y te esfuerzas y en ese estoy haciendo equilibrio, se te empiezan a tensar y a jalar músculos y cosas que no sabías que existían hasta que te duelen. ¿Estamos aquí? No necesitas mucho peso. Con eso y dices, oh, yo no sabía que tenía esto que dolía. ¿Sí? ¿Me explico? Pero llega un momento en que ya lo dominas, ya ni siquiera piensas en eso, pero ya sustituiste algo. Hagan esos cambios, revisen y hagan esos cambios. No quieran cambiar todo de un día para otro, se van a frustrar, pero identifiquen y vayan a más. Primero cambios pequeños, manténganlos y luego a más. Formen convicciones. ¿Estamos aquí? ¿Cómo la ven? ¿Está bien o no? ¿Buena idea o no? ¿Cuánto tiempo más tengo? Pues dice, tú dale, pues nosotros nos vamos en 15 minutos, dice, ¿no? ¿Me aguantan unos 10 minutos más? Imagínense ustedes a sus hijos reclamándote, insultándote por querer hacerles el bien. ¿Tú les quieres hacer el bien? Pero se ponen acá, ¿no? Y se empiezan a poner así como que verdes, morados y les empieza a salir así como que una cosa mocosa de la piel y los ojos se les inyectan de sangre, ¿verdad? Cierto. Cuernos les salen, así como están en los videojuegos que luego se clavan. Imagínense, ¿sí? Y pónganme atención, eso que nosotros no somos para nada como Dios, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos, pero ni de chiste la capacidad de hacer el bien que Dios, o sea, que Dios tiene para hacerle a sus hijos. Sin embargo, nosotros queremos hacerle un bien a nuestros hijos. Y ellos se enojan, se pegan unas enchiladas, te insultan, ¿sí? Y eso es solo para tratar de empatizar la idea de cómo Dios lo ve. O sea, a ver, yo les estoy queriendo hacer el mayor bien y ustedes me dicen, Bill, que no soy digno de confianza. Bueno, les voy a tener que poner una lección, los voy a tener que ubicar. Y la lección es de que no van a poder de disfrutar ese bien que yo les quiero hacer. Entonces aquí se mueren en el desierto. No los voy a matar, pero solitos se van a morir. Pero ya no los voy a llevar. No les va a faltar nada. No se van a morir de hambre. No, pues es que ya estamos hasta acá del maná. Eso es lo que hay. ¿Sí? La ropa podrían cambiarse todos los días. Traen todos los trapos de Egipto, andan bien fashion, pero ni siquiera se les desgasta. Eso va a ser la herencia para sus hijos, que ellos van a entrar. Y cuando entren van a entrar bien y van a tener con qué hacer negocios allá adentro y van a tener con qué prosperar porque yo los bendigo. No sé si me están siguiendo. Esto póngalo, ubique, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que hay cosas que Dios nos da y que nosotros tenemos que trabajarlas bien. Y estoy hablando de convicciones, de pasarlas a nuestros hijos. Porque eso es lo único que les va a alcanzar para lo que viene. ¿Me están oyendo? Las cosas no se van a poner bien. Olvídese de eso. Las cosas se van a ir poniendo peor y no estoy declarando negativo. Ustedes ya me conocen. Bueno, la mayoría o algunos. ¿Sí? Pero es que las cosas no vienen bien. Pueden tener cierto alivio de ciertas presiones. Pero miren, cuando una presión, ahorita como vemos de manera global, cuando vean ustedes de que, ay, qué bueno que está esto, es que ya se está cuajando otra cosa que se planeó hace tiempo. Yo sé lo que les estoy diciendo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que nos va a librar de muchas cosas? ¿Y qué es lo que va a librar a nuestros hijos? Convicciones. Y esas convicciones no les va a parecer, créanme, metidos en el Facebook o en las redes o en los juegos o en lo que se entretengan, que ocupe su mente y su corazón. Esto es lo único. Y si como padres somos negligentes en pasar esto a nuestros hijos, pues ya los dejamos bien desbaratados. No les dejamos nada, aunque les hayas dejado muchos bienes. Y si me mueven tantito, pues a como veo el asunto, yo lo dudo. ¿Sí? Porque los señores de los dineros ya les dijeron para el 2030 no tendrán nada, pero serán felices. Hola. O sea, no estoy hablando de una onda conspiranoica, estoy hablando de una agenda. Listo, ya hasta ahí llego. Entonces, ahora, pues no es nada nuevo, ¿no? Ya sabemos lo que pasa cuando uno ha llegado a una convicción de yo lo hago por mí y no involucro a Dios, por vivir en independencia de Dios y que pueda pensar que porque yo vivo en independencia de Dios, entonces voy a tener mejores resultados y lastimosamente esto se ha hecho un hábito en muchos creyentes, actuar en independencia de Dios. Me voy para el final. Quiero terminar con esta idea. Regresando al pasaje, a Lucas capítulo 6, del versículo 46 al 49. El versículo 48 se refiere a ese que escuchó sus palabras y que las pone en práctica y hace el símil. ¿A qué es semejante? En el versículo 48 dice, a un hombre que al edificar su casa cavó hondo. Digan conmigo, cavar hondo. ¿Sí? Recuerden lo que dijimos en un principio. Los cimientos son las convicciones que unen a la roca con el resto de la casa. ¿Está bien? Y que se tiene que trabajar para ello y se le tiene que invertir a ello. ¿Sí? Cavar hondo es un esfuerzo, ¿a poco no? O sea, implica trabajo, sea de una persona. Aquí no habían manos de chango. Cuando se está diciendo, entonces cavar hondo, está diciendo es mucho trabajo, implica mucho esfuerzo, pico, ¿verdad? Pico y pala, pico y pala, pico y pala, y de repente, está esto, hay que darle más, implica mucho trabajo. No eran, llego, contrato la máquina, estoy acá adentro con aire acondicionado, listo, ya lo hicimos. No. Ahorita hacen en una hora lo que gente se avienta puede ser en días. ¿Estamos aquí? Entonces, lo que está diciendo es mucho esfuerzo, requiere constancia, requiere empeño. No puedes dar 3 o 4 paladas y luego dejarlo indefinidamente así. Voy a hacer luego vengo. Y dentro de 2 meses llegas y otras 3, 4 paladas. ¿Sabes cuándo vas a llegar hasta la roca? ¿Sabes cuándo vas a poder poner los cimientos? Nunca, porque a lo mejor ya llegaste, hiciste medio rascaste ahí, llegaron varios gatos y dijeron gracias. Y ya cuando ya llegas ya lo rellenaron. ¿Captan la idea, no? O sea, se tiene que ser constante. Cavar hondo es no ser superficiales, mis hermanos. El contexto es clarísimo, es escuchar para hacer, eso te lleva a profundidad. Si escucho, oigo y no lo pongo en práctica, me quedo en la superficie, me quedé con la información. Pero cavar hondo es, tengo la información, la llevo a la práctica y eso está perfectamente en línea con lo que Santiago 1 del 22 al 25 nos dice. Y dice así, Santiago 22 al 25, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Lo ven? Perfectamente en línea con la advertencia del maestro. Sí, le dicen Señor, Señor, pero se están autoengañando.
O sea, ni ustedes se la creen. Es lo que está diciendo. Versículo 23. Pero si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ay, jole. O sea, sí, el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me mostró. Uy, sí, estuvo. ¿Cómo estuvo? No, la palabra estuvo tremenda, hermano. Me llegó al corazón, bien profundo, me llegó. Me tocó. Ay, cómo me tocó. ¿Y? ¿Y luego? ¿Qué te dijo? ¿Qué te habló? No, es que me dijo, ¿y por qué estás haciendo eso? Ah, es que ya se me olvidó. No sé si me están siguiendo. Sí, pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, textualmente o el sentido es la ley de Dios la que trae libertad. O sea, que entendamos, cuando yo pongo atención y hago lo que Dios dice, lo que me trae es libertad de todas esas ataduras y de todas esas cosas que impiden agradar a Dios, que impiden glorificar a Dios. Me hace libre de eso. No me hace libre para hacer lo que se me dé mi gana. La libertad que trae es para eso, para glorificar a Dios. Obedezco y cada vez soy más libre de glorificar a Dios. Hago caso y cada vez soy más libre para que se muestre a través de mi vida cómo es Cristo. Ese es el asunto. Háganse esta pregunta y ya con esto termino. Casi. ¿Sí? Pero pregúntense ustedes, o pregúntale pues a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, primero a uno mismo, ¿no? Así como que párate delante del espejo y pregúntate, ¿me parezco un poco más a Cristo del año pasado o sigo siendo el mismo? A ver, tengo 1, 2, 5, 10 años en el Señor, 20 años en el Señor. ¿Y qué onda? De los últimos 2 años para acá, pues no digo que haya sido así que dices, uy, qué bárbaro, pero ¿ya te pareces más a Cristo ahorita que hace 2 años? Es decir, todas las cosas y los camotazos que nos ha dado la vida y las respuestas que Dios nos ha demandado, todo eso ya me parezco un poquito más a Cristo que hace 2 años, que hace 3 años, que el año pasado. ¿Me parezco un poquito más o no? Yo espero que les digan sí, pero si les dicen no, algo no está bien. Y yo les diría, córranle delante del Señor, pero corriendo. O sea, nada de ahorita, ahorita es ahorita. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo me parezca a Cristo? Eso es glorificar a Cristo, eso es mostrarlo a Él. Cavar y ahondar profundamente tiene que ver separar todo cuanto sea del mundo que impida una comunión cada vez más completa, más íntegra con el Señor. Metes cosas, sacas mugre. Pico, aquí se puso medio picudo, pues le tengo que meter, le tengo que atizar más. Sopas, más duro. Está más blandito, con la pala. Hay cosas que se van blandito, pero hay cosas que no. ¿Verdad? Hay cosas que no requieren tanto esfuerzo para cambiarlas, pero hay otras que no salen con pala, salen con pico. Y si tienen que meterle acá, la bailarina, métasela, pero hágalo. Dios le va a ayudar, Dios le va a dar las fuerzas. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Cuando caminemos en ese sentido, y termino con esto, ahora sí que me ayudan, muchachos. Salmo 112, versículos 7 y 8, concluyo con esto.
Concluyo con esto. Dice, no temerá recibir malas noticias. ¿Cuántos quieren esto? Pues a veces van a haber malas noticias, pero que estemos sólidos con el Señor, que no me desbanque, que no me descarrile. Puede impactar, pegar, doler, herir, pero que no me descarrile del Señor. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Fíjense, ¿qué es lo que lo hace estar firme? Que la confianza está puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque confío en Él, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él cumple todo lo que ha dicho que cumplirá, que hará todo lo que ha dicho que hará. Y yo tengo que dar respuesta sencillamente. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. ¿No le da gracias a Dios por eso? Una simple pregunta y nos ponemos de pie. Pero yo creo que una pregunta, vámonos poniendo de pie de una vez. Les puedo hacer esta pregunta en lo que se ponen de pie. Si trae ahí al niño, pues ahí aviéntalo. No, no es cierto. Si no te puedes levantar, quédate con él. Quédense con el bebé ahí, no pasa nada. Ya más bien pónganse de pie para que no se duerman. ¿Verdad? Que lo estaban diciendo, sí, sí. Pero esta pregunta nos va a traer mucha luz para ver cuál es la aplicación personal en esta enseñanza. ¿En qué descansa? ¿En dónde se apoya mi vida? A ver, ¿en qué descansa? ¿En dónde se apoya mi vida? Tengo un buen trabajo, está yendo bien en el negocio, pues ahorita está medio gacho porque pues el COVID, ya sabes. No. O sea, no. A lo mejor ahí se está apoyando. En que vengo a una congregación donde se predica sana doctrina, en que esto, en que soy muy capaz de hacer las cosas. ¿En dónde descansa su vida? ¿En dónde se apoya? Y descansar me refiero a eso, de que uno se puede apoyar ahí. Yo los vi muy cómodamente sentados ahorita. A lo mejor alguien dice, no, pues estuviera más cómodo si tuviera casi como que cojincito y recargaderas y dónde poner el cafecito. Pues sí, pero eso es comodidad. Pero les aseguro que todos los que estaban sentados no estaban pensando, ¿me irá a aguantar la silla? ¿O sí? O sea, a lo mejor dices, ay, ya se me está encajando esto, por eso también qué bueno que se pongan de pie, ¿verdad? Pero no estaban pensando en si la silla les iba a aguantar o no. Les voy a decir una cosa, el Señor nos aguanta. Los brazos del Señor son lo suficientemente fuertes. Tú volteas a la cruz y lo ves así, y muchos lo ven derrotado, pero es lo suficientemente fuerte para aguantarnos, para sostenernos, para impulsarnos. Y en los suyos, sí o sí, Él va a obtener lo que Él determinó obtener. No porque qué bueno que yo tome la decisión de colaborar con Él y mejor te lo doy. Te doy respuestas, ¿sí? Antes de que salga raspado. Pues eso es sabiduría, ¿a poco no? Eso es sentido común. Entonces, Señor, yo sé que soy tuyo, soy tuya, y tú vas a obtener de mí lo que tú has determinado tener, porque te pertenezco, y ayúdame entonces a ubicar esas cosas que me atoran, que me impiden darte respuesta y que te estorban para obtener lo que tú quieres.
Yo no quiero estarme peleando contigo, nunca voy a ganar. ¿Sí? Y si ganamos, entre comillas, es lo peor que podría pasar, porque eso implicaría que Dios nos dijera, pues hazle como quieras, haz lo que tú quieras. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos que Dios haga. Y por encima de todo, yo espero con todo esto haber sembrado en sus corazones, y eso es nuestro deseo, ¿sí? Un anhelo por vivir para Cristo, un anhelo en vivir para Dios, porque Él es digno. Él es digno. Levante sus manos. Vamos a darle gracias. Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Eres muy bueno, Dios. Eres muy bueno, y la verdad es que queremos vivir para ti, Señor. La verdad es que no solamente es algo necesario, pero es un deseo en nuestro corazón que tú te exaltes, que tú te glorifiques. Y también reconocemos que no está la fuerza en nosotros para lograr siempre eso, pero tú ayúdanos, por favor. Sea tu ayuda con nosotros, en el nombre de Jesús, Dios. Amén. El Señor conmigo, misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Levantado, tengo luz de un nuevo día. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha venido conmigo. Contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz, Señor, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria.
gracias, Señor, y cantamos cuán grandes cosas. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía.